Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del podcast Arqueología y Yacimientos, un proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tenemos con nosotros al arqueólogo Alfredo González Ruibal, con el que vamos a hablar un poco sobre la arqueología del conflicto y del pasado reciente. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de nada, ¿podrías presentarte un poco a nuestros oyentes y contarnos un poco en qué se han centrado tus investigaciones? Yo soy investigador en el CSIC, estoy formado en arqueología prehistórica y de hecho hice mi tesis doctoral sobre la Edad del Hierro en el noroeste de la península ibérica en la Universidad Complutense. Lo que pasa es que siempre me ha interesado mucho la arqueología contemporánea y buena parte de mi investigación tiene que ver con contextos del siglo XX, incluso del siglo XXI. Y al mismo tiempo también trabajo en arqueología de África. Genial, pues la primera pregunta que te quería hacer, ¿no? Un poco en base a esa redirección de tu carrera es ¿cómo definirías la arqueología contemporánea? ¿Cuándo empieza a ganar relevancia un poco aquí en España y en qué se han centrado, ¿no? el foco de las investigaciones? La arqueología contemporánea es el campo que estudia desde un punto de vista arqueológico el periodo más reciente de la historia, fundamentalmente los últimos 100 o 120 años. En España es una disciplina relativamente nueva, pero no mucho más nueva que en otras partes. De hecho, el auge en general de este campo empieza a partir del año 2000 aproximadamente, que coincide de hecho con las primeras exhumaciones en España, que se puede considerar la primera forma de arqueología contemporánea que se lleva a cabo en nuestro país. Así que en cierta manera van un poco en paralelo. La diferencia es que en España esto no se conceptualizó tanto, evidentemente, como un proyecto de arqueología contemporánea, sino sobre todo como un proyecto social, ¿no? De recuperación de la memoria y de redignificación de esas víctimas. Pero al mismo tiempo que se estaban haciendo esas exhumaciones, empezaron a desarrollarse otros proyectos de arqueología de la guerra civil que sí que tenían un foco más estrictamente arqueológico, ¿no? Es decir, producir conocimiento sobre el pasado reciente a partir de las herramientas que nos da la arqueología. Yo diría que ha sido sobre todo en los últimos 10-15 años cuando esto se ha generalizado y cuando se ha establecido ya como un campo que no solo se dedica al estudio de la guerra civil o del franquismo, sino que empieza también a estudiar otro tipo de cosas, como puede ser la transformación del mundo rural o las sociedades o las comunidades marginales, ¿no? Mineros, inmigrantes, etcétera. Vale, como acabas de comentar, sí que es verdad que tendemos a pensar que la arqueología contemporánea pues quizá está dirigida un poco eso, a la guerra civil y el franquismo. Pero ¿por qué consideras importante estudiar este pasado más reciente y no solo la antigüedad? Yo creo que el pasado reciente es relevante desde un punto de vista social, porque es un pasado que nos interpela directamente, ¿no? Más que pasados más remotos. Es un pasado que tiene mucho que ver con nuestras preocupaciones actuales, como puede ser pues, la crisis ecológica, por ejemplo, como puede ser el autoritarismo. Son cuestiones que siguen siendo vitales, que siguen siendo urgentes, de hecho, en la actualidad. Así que es normal que queramos estudiar el pasado reciente también por lo que implica en el presente, ¿no? Por las repercusiones que tiene en el presente. Pero es que además hay cuestiones de este pasado reciente que solo se pueden estudiar a través de la arqueología, ¿no? El caso de la represión, por ejemplo, es, es un buen ejemplo de cómo hay cuestiones que solo se pueden revelar a través del estudio arqueológico. Pero, por ejemplo, todos los estudios que se hacen de basurología también están aportando datos fundamentales para comprender no solo el pasado reciente, sino incluso el presente, ¿no? De cómo gestionamos los recursos naturales, nuestros desechos, el problema del exceso de consumo en las sociedades capitalistas. Bueno, pues ahora ya cambiando un poco de tema y metiéndonos ya un poco más en materia, como he dicho antes, pues vamos a hablar también un poco de la arqueología del conflicto. ¿Cómo se diferencian los campos de trabajo del franquismo en términos de infraestructuras y materiales con otros sitios de represión? Hay una cosa muy interesante en torno a los espacios represivos del franquismo, y es que por un lado tenemos toda la tipología que creó el franquismo, que es extraordinariamente enrevesada, ¿no? Batallones disciplinarios, destacamentos penales, campos de concentración, y por otro lado tenemos lo que nos dice la arqueología. Y lo que vemos en la arqueología es que se desarrollan unas tipologías de espacios que no coinciden exactamente con esa tipología institucional del franquismo. Y esto es muy interesante. De hecho, lo que estamos viendo es que hay una tipología de espacios que son los campos de trabajo de la guerra, otra que son los campos de trabajo de la posguerra y otro los campos de concentración.
y que de hecho simplifican un poco esa enrevesada tipología institucional que tenía el franquismo. Los campos de trabajo que estamos documentando, por ejemplo, del periodo de la guerra, eh, son muy similares a otros campos de trabajo que se están construyendo en esa época, en los años 30, en los años 40, en otros sitios de Europa. Tenemos, por ejemplo, barracones que están semihundidos en la tierra. No responde tanto al modelo que tenemos de campo de concentración con barracones prefabricados, sino que se parece más a campos de prisioneros que podía haber, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la Guerra de Marruecos. Entonces aquí se ve cómo la arqueología nos puede ayudar a definir todo un complejo material e institucional al mismo tiempo que no queda tan claro en las fuentes escritas. Claro, también es verdad que al final pues eso, nos fijamos también en las estructuras, pues por así decirlo, más grandes. Pero ¿qué tipo de materiales han permitido reconstruir la vida de estos prisioneros o incluso sus familias? Sí, aquí tenemos, por un lado, los barracones de los presos. Por ejemplo, en el caso de la posguerra, muchas veces se reutilizan edificios, ¿no? Eso es una de las características fundamentales de todo el sistema concentracionario franquista, es la reutilización y la improvisación. Y por otro lado tenemos los espacios de los familiares. Y aquí es quizá donde la arqueología está haciendo la contribución más interesante, porque de estos espacios de los familiares no tenemos prácticamente registro escrito, no se pueden encontrar en el archivo y hay muy poco registro oral, más allá de algunos testimonios que dicen que los familiares estaban en los destacamentos penales o que vivían en chabolas, pero la realidad es que no sabemos exactamente cómo vivían. Y eso es lo que está ayudándonos a visualizar la arqueología. Nos está enseñando esas chabolas, nos cuentan cómo era, qué tipo de objetos utilizaba esa gente, y lo que vemos son espacios muy pequeños, de 4 metros cuadrados, 5 o 6 metros cuadrados, en unas condiciones muy precarias y unos materiales fundamentalmente reciclados, ¿no? Abarcas de suela de neumático, botellas que se reutilizan infinidad de veces, latas que se emplean para cualquier tipo de cosas, desde hacer un brasero a hacer una olla. Y este es un mundo de una precariedad extrema que está revelando realmente la arqueología, porque a través de un archivo no podríamos llegar nunca ahí. Y desgraciadamente, muy difícilmente a través de las fuentes orales ya. También la arqueología nos puede ayudar un poco a conocer las condiciones de, no sé, de trabajo, de lugares de prisión, ¿no? Como la prisión de Carabanchel o como puede ser el campo de concentración de Guada. ¿Qué nos revela realmente sobre estas condiciones? Ahí depende mucho del registro arqueológico. Por ejemplo, las prisiones son muy difíciles de estudiar arqueológicamente porque se han estado reutilizando sistemáticamente hasta tiempos muy recientes. Normalmente todas han llegado hasta la democracia. Entonces ahí lo que podemos hacer es un estudio sobre todo del espacio, de la organización del espacio, de sintaxis espacial, por ejemplo, que lo hicimos en el caso de Carabanchel. Pero no se puede hacer mucho más porque no tenemos los materiales asociados a esos espacios y de hecho tampoco tenemos grafitis. En el caso de Carabanchel, por ejemplo, prácticamente todos los grafitis que teníamos eran de los años 80 en adelante, porque evidentemente las paredes se pintan y se van cubriendo de nuevos grafitis. Si hubiéramos tenido tiempo podríamos haber pelado las paredes y buscado las capas más antiguas, pero evidentemente era muy difícil en esas condiciones. Los campos de concentración, en cambio, allí donde se conservan, ofrecen una información muy rica desde un punto de vista arqueológico, porque normalmente son sitios que se utilizan durante muy poco tiempo, son espacios muy efímeros, pero que al mismo tiempo generan muchísimos restos materiales, porque estamos hablando de recintos donde a veces tienen 4.000, 5.000 o 6.000 personas hacinadas durante 3 semanas, 4 semanas. Lo que encontramos fundamentalmente son los restos de los alimentos, fundamentalmente latas, y también, como en el caso de lo que comentaba de las chabolas de los familiares que vivían en destacamentos penales, encontramos mucho material reciclado. Estos soldados los encierran en los campos de concentración, les dejan sin nada, sin ningún tipo de objeto, se lo llevan todo, ¿no? Entonces entran prácticamente con una mano delante y otra detrás. Y ellos tienen que reconstruir un mundo material a partir de los desechos del campo de concentración. Entonces lo que encontramos es ese nuevo mundo material que ellos crean a partir de la basura. Otro de los temas que queríamos tratar contigo es un poco del tema de la divulgación, ¿no? Después de recibir el Premio Nacional de Ensayo por Tierra Arrasada, lo primero que te quiero preguntar es cómo surgió la idea de este libro y qué retos enfrentaste al traducir tu trabajo arqueológico a un ensayo divulgativo.
Pues la verdad es que la idea del libro fue por una clase que di en un máster de historia militar, era un máster online justo después de la pandemia. Yo daba arqueología de la guerra, entonces aproveché para leer de determinados temas que hasta ese momento pues, no controlaba mucho y me di cuenta que había una serie de historias relacionadas con esta arqueología de la violencia y del conflicto que eran tremendamente potentes. Es decir, más allá de eso que nos preocupa a los arqueólogos, que es recuperar procesos sociales, reconstruir, interpretar el pasado, lo que había allí eran historias humanas. Era gente que sufría, muchas veces no combatientes. La arqueología lo que se veía muy claro en esas historias, desde el Paleolítico hasta la actualidad, era que había historias humanas muy interesantes que merecían ser contadas y que se podían contar muy bien para un público no especializado, porque hay cosas, evidentemente, en arqueología que resulta muy complicado traducir para el público general, que son muy específicas o muy complejas, o quizá no muy interesantes para un público general, pero en este caso era muy fácil, ¿no? Porque por un lado tenemos un registro que es muy explícito, muy elocuente, y por otro lado, unas historias, como digo, que son muy potentes, que no nos hablan solo de soldados o de militares, sino que nos hablan de gente ordinaria, de civiles como nosotros, nos hablan de ancianos, de mujeres, de niños, de no combatientes, y esas eran las historias que yo quería contar. Entonces, fundamentalmente, el libro lo que trataba de hacer era recopilar esas historias que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera y sobre todo en los últimos años, y tratar de contarlas, tratar de hacer justicia al dramatismo de esas historias. Pasa es que al final, evidentemente, cuando lees cientos de artículos de violencia de un periodo tan largo, también acabas viendo patrones, ¿no? Y como arqueólogo también me interesa tratar de interpretar o de dar una explicación a esos procesos. Una de las cosas que acabas de comentar me parece muy importante porque es verdad que nuestra labor no solo está en el campo, ¿no? Quizá gran parte de nuestro trabajo se centra también en divulgar y llegar, o sea, hacer llegar nuestra investigación al público. Sí que es verdad que a lo mejor la divulgación es un tema un poco controversial quizá, porque muchas veces a lo mejor no confiamos en que tenga el rigor que pues, puede llegar a tener. Pero ¿cómo crees que podemos adaptar esa divulgación al público general manteniendo un rigor científico? Yo creo que el rigor, digamos, lo tenemos de serie, ¿no? En el momento en que eres un arqueólogo, un historiador, un antropólogo, eh, digamos, ya partes de ese rigor científico. Entonces creo que el reto no está tanto en mantener el rigor como en ser capaz de trasladar ese rigor científico a un público general, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente uno tiene que tomarse licencias. Esas licencias nunca pueden ser con el rigor, evidentemente, pero sí tienen que ver, por ejemplo, con el grado de imaginación que podemos poner en una narración. Yo creo que mientras quede claro eh, hasta qué punto estás, digamos, realizando inferencias a partir de datos materiales, que estás reconstruyendo a partir de vacíos, yo creo que uno puede hacer un esfuerzo de imaginación. El problema es si eso no queda claro, ¿no? Si estás reconstruyendo una historia y no dices, bueno, esto es hipotético, esto probablemente fuera así o posiblemente fuera así, pero en el momento en que tú introduces esas palabras y eres explícito a la hora de exponer los datos de los cuales partes, yo creo que uno puede hacer ese esfuerzo de imaginación, ¿no? Y de hecho creo que deberíamos hacerlo en general en nuestra investigación también, ¿no? A mí, de hecho, el trabajo de divulgación me ha servido después en mi investigación, ¿no? A la hora de construir historias también, no para el público general, sino para los colegas. Vale, pues también quería preguntarte qué estrategias consideras que son fundamentales a día de hoy para poder llevar nuestros conocimientos arqueológicos y nuestros descubrimientos precisamente a este público, un público general que quizá no esté tan especializado. Yo creo que por un lado tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de contar. Es evidente que la forma en que cuentas para los colegas no es como cuentas para el público en general. Y yo creo que eso requiere una formación, el saber contar para el público general. Uno no tiene por qué saber hacerlo y también uno puede colaborar con gente que sí sabe hacerlo, eh, pero uno puede formarse en ese saber contar las cosas y para mí es fundamental ir más allá del campo científico
y leer literatura, por ejemplo, o ver películas o documentales o lo que sea, ¿no? Pero por ciencia infusa las cosas no salen. Igual que no salen en el caso de la ciencia, no salen en el caso de la divulgación. Entonces hay que buscar modelos, hay que leer, hay que ver y a partir de ahí dejarse inspirar y tratar de contar las cosas de otra manera. Y después tenemos que tratar de detectar las cosas que uno pueda pensar que son interesantes para un público en general. Eso no quiere decir necesariamente que tengamos que hacer una historia sensacionalista o buscar cosas que sean espectaculares o hacer clickbait arqueológico, ¿no? Significa que tenemos que buscar cosas que sean potentes, ¿no? Que tengan una historia potente detrás y muchas veces esa historia no tiene por qué ser evidente, ¿no? Esa historia puede estar en una botella rota o en una lata, ¿no? En el caso de la historia contemporánea. Hay que tratar de encontrar esas historias. También es verdad que a día de hoy, ¿no? Con los medios que tenemos y las redes sociales, quizás se nos está haciendo un poco más fácil también llegar a un público pues, más amplio. ¿Cómo ves que se está dirigiendo la divulgación a día de hoy? O a día de hoy y a futuro. Yo creo que la divulgación en estos momentos, donde está el futuro es en lo audiovisual, tanto lo audio como lo audiovisual, ¿no? Creo que los podcasts también están teniendo muchísimo éxito. Creo que lo tiene menos los formatos escritos, lo cual, bueno, entiendo que es el espíritu de los tiempos. A mí me da un poco de pena. A mí el audio y lo visual no se me da bien. Soy de otra época, me gusta escribir y es lo que se me da más o menos bien. Pero entiendo que es en lo audiovisual donde está el futuro y es donde se está haciendo la mayor parte de divulgación y la que tiene más impacto, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Lo que pasa es que creo que tenemos que reclamar también la importancia de la escritura. Como gente de humanidades, me parece genial el podcast, yo participo en podcast, me parece genial YouTube, TikTok, lo que tú quieras, pero creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de usar el medio escrito, ¿no? Porque creo que es parte de nuestra función, ¿no? Hacer pedagogía, conseguir que la gente siga leyendo. Entre otras cosas porque creo que también es más fácil que si la gente lee, aunque sea textos cortos en X o en Blue Sky o en un blog, es más fácil que a partir de ahí lean libros que si te acostumbras a que la divulgación sea TikTok, ¿no? Que me parece un medio totalmente legítimo y estupendo de divulgar, ¿no? Pero creo que tendría que complementarse también con formas basadas en la escritura. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí que es verdad que nosotros, estas generaciones, ¿no? Hemos crecido al final con ordenadores, móviles, redes sociales. ¿Consideras que las nuevas generaciones de arqueólogos quizás están más preparados para enfrentarse a este nuevo público, para divulgar mejor su trabajo? ¿O consideras Sí, que es otra forma quizá? sí, es evidente que bueno, trabajáis mucho mejor con los formatos audiovisuales, se os ve una soltura que pues, la gente que no mayor pues no tenemos, evidentemente, salvo excepciones, y creo que eso hay que aprovecharlo, evidentemente, ¿no? Esa capacidad de hablar delante de una cámara pues, sin demasiados problemas. Mm, También hacerlo de forma desenfadada, ¿no? Porque creo que hasta hace muy poco se entendía que para el que divulgaba bien era el señor catedrático con chaqueta y corbata y una pipa sentado en un sillón, ¿no? Y dando lecciones magistrales. Y cuando se ha roto ese formato y la gente se disfraza o baila o canta o hace lo que sea, pues hay gente que le ha parecido mal. Me parece maravilloso, vamos. O sea, creo que lo importante es el rigor que haya en el mensaje y si tú consigues transmitir ese mensaje con rigor a más gente disfrazándote, me parece maravilloso, vamos. Yo, si pudiera hacerlo, lo haría, ¿no? Lo que pasa es que se me daría horriblemente mal. Pero la gente joven que tiene esa facilidad delante de las cámaras, que se ha criado haciéndose vídeos, pues me parece estupendo que se trabaje en esos formatos. Claro, al final, pues eso, no es quizá una u otra cosa, al final puede ser incluso complementario. Pero bueno, ya un poco para ir acabando, quería hablar contigo sobre un tema un poco más específico, ¿no? Que es el tema del Valle de Colgamuros. Si nos puedes contar qué proyectos has tenido allí, qué experiencias has podido vivir en este lugar, un poco. Pues la verdad es que todo tipo de experiencias. Sí. Eh, es un sitio, es el sitio más complicado desde un punto de vista patrimonial que tenemos en España, con diferencia. Y es complicado por un lado porque es
el sitio más poderoso de memoria franquista que tenemos, el único sitio que sigue activo con esa fuerza en España. La mayor parte o bien se han desactivado institucionalmente o bien han pasado al olvido. El Valle de los Caídos no es así. Entonces es un espacio muy difícil y por otro lado sigue siendo un reducto franquista también desde un punto de vista institucional, ¿no? Lo gestiona Patrimonio Nacional, que es una institución muy conservadora y que no tiene mucho interés en que se cambie, ¿no? De hecho, ponen todos los obstáculos posibles a la hora tanto de investigar como de cambiar el significado del valle, ¿no? Entonces, bueno, a mí pues en el Valle de los Caídos me ha pasado un poco de todo, ¿no? Desde haberme echado de la basílica por haber denunciado un acto de exaltación franquista hasta haber excavado a 100 metros de la basílica, ¿no? Desde un punto de vista arqueológico el sitio es excepcional porque tiene los destacamentos penales probablemente mejor conservados de España. Los tiene muy bien conservados porque cuando acabó ese periodo de destacamentos penales en el valle, dentro de los 20 años que duró la construcción, los destacamentos se utilizaron solo 4 o 5 años, y una vez que acabó su uso los demolieron. Entonces se conservan muy bien los restos materiales y eso nos da una imagen de la vida de sobre todo de los familiares, de las mujeres y de los niños que estuvieron en el valle, excepcional, que no la hay en ningún otro sitio. Ahora, la cuestión sería poder convertir esa información arqueológica que nosotros recuperamos a lo largo de la única campaña que hemos podido hacer en el Valle, sería convertirlo en discurso patrimonial que ayudara a cambiar el relato que hay ahora mismo de Cuelgamuros. Y esto es lo que es pues muy, muy complicado. Sí, la verdad que es un trabajo complicado, pero ¿crees que el arqueólogo, o sea, nuestra labor, puede contribuir precisamente a despolitizar este tipo de sitios para ofrecer quizá una visión más objetiva de lugares, pues como dices tú, de que tienen tanta memoria y tanta fuerza, por así decirlo? En realidad, se trata efectivamente de construir una historia que sea más completa y más objetiva también, ¿no? En este momento, la historia que tenemos del Valle es la historia que Franco quería que tuviéramos, una historia de exaltación de su visión de la cruzada y de la dictadura, y es una visión que deja de lado totalmente en qué se cimentó esa dictadura, y se cimentó en la violencia, en la represión y en la explotación de la gente. Y eso está allí en el Valle, es decir, no es algo que tengamos que interpretar o imaginarnos. Los restos materiales que demuestran que esa es la cimentación del régimen franquista están allí, simplemente hay que excavarlos, mostrarlos al público y simplemente uno lo puede describir con total objetividad y ya queda en evidencia la naturaleza de ese régimen. Quizá también a esto puede ayudar un poco la divulgación, ¿no? Porque al final los arqueólogos por nosotros mismos, pues al final sí podemos ayudar a eso, pero quizá también hay otras disciplinas que son complementarias que también pueden ayudar a, pues de nuevo, a despolitizar este tipo de sitios. ¿Crees que puede haber quizá alguna estrategia o crees que hay algún tipo de, no sé, de plan que pueden seguir pues tanto arqueólogos como otros profesionales para precisamente despolitizar, por ejemplo, el valle? Bueno, de hecho, en nuestro trabajo fue fundamental la parte histórica que la hizo un colega que es historiador y arqueólogo, Luis Antonio Ruiz Casero. Él encontró en los archivos cantidad de información generada por el propio régimen franquista que deja claro cómo los trabajadores estaban pasando hambre, cómo había corrupción, cómo había malos tratos, utilizando la propia documentación franquista con el sello de las instituciones, ¿no? O sea que es un trabajo que tenemos que hacer, evidentemente, entre historiadores y arqueólogos. Y yo no hablaría tanto de despolitización, sino repolitización, pero en sentido democrático. Es decir, lo que estamos cambiando es el discurso franquista del Valle de los Caídos por un discurso democrático, que además es más objetivo, pero para mí esa es una de las claves, uno de los pilares de la democracia. Una democracia se tiene que basar en la ciencia, en el conocimiento objetivo, como el que produce la historia y la arqueología, frente a las bases de las dictaduras, que son la fantasía, la mitología, los bulos, la tergiversación de la historia o del presente. Muy bien, pues muchas gracias. Lo último que te quería preguntar, que quizás algo ya también más personal, porque muchas veces se nos ve, pues, no sé, a disciplinas sobre todo ligadas a las letras, que es mucha pasión. ¿Por qué elegiste la arqueología? Pues claro, uno siempre ve las cosas de forma retrospectiva y se reinventa a sí mismo, ¿no?
pero yo recuerdo que toda la vida me ha interesado la historia, ¿no? Desde que era muy pequeñito. Eh, y me encantaba la literatura, y me encantaba cómo la historia contaba historias, ¿no? Con la diferencia, como decía Paul Bain, que las historias que cuenta la historia son historias verdaderas. Es decir, pueden ser igual de fascinantes que las de ficción, pero con el añadido de que pasaron de verdad, ¿no? Es algo increíble. Y por un lado a mí siempre me ha fascinado eso, ¿no? La historia en cuanto a conocimiento del pasado, pero también las historias. Y por otro lado me encanta encontrar cosas, ¿no? Siempre que me preguntan, pues mira, te podría contar una cosa súper sofisticada de la teoría arqueológica, pero la realidad es que hay algo de esa fascinación infantil por encontrar tesoros que hace que sea arqueólogo y lo siga siendo, ¿no? Y me encanta hacer trabajo de campo y descubrir cosas, ¿no? No solo por la cosa material en sí, que lo reconozco que me encanta encontrar cosas, ¿no? Sino por las historias que hay detrás de esas cosas, ¿no? Como cada objeto que uno encuentra, como muchos de esos objetos que encontramos, encierran historias maravillosas. Pues de nuevo, muchas gracias. Gracias por sacar un ratito para estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte y poder charlar un rato contigo. Gracias a vosotras.